¿Cómo entendían la muerte los musulmanes andalusíes? Hoy os quiero llevar conmigo a dos sitios aquí en Toledo que, aunque parece que no tengan relación entre sí, lo cierto es que están profundamente unidos precisamente por esta pregunta. Yo me vengo aquí al Museo de Santa Cruz como primer punto de parada, un lugar donde las piedras hablan y donde tenemos una evidencia más de cómo el Islam fue continuidad y no ruptura. Vamos a ver exactamente los tipos funerarios islámicos que tienen aquí dentro para poder hablar no solo de las inscripciones, sino de esa influencia tardoantigua que tienen. Acompañadme. Como os decía, empezamos aquí en el Museo de Santa Cruz, donde se encuentran los tipos funerarios islámicos, y terminaremos en el Circo Romano, donde se ubica pues esa gran necrópolis islámica. Son dos escenarios al final que nos permiten ver cómo esas influencias bizantinas y visigodas siguen presentes incluso en algo tan personal, tan íntimo y tan simbólico y significativo como en la manera de enterrarse. Fijaros. Aquí podéis ver estos tipos funerarios en el museo, que hay varios. Y en este caso llama la atención porque el propio término de cipo viene del latín cipus y designaba pues una estela o una columna que se utilizaba como marcador sobre una tumba. En el mundo andalusí, especialmente en ese siglo X, en ese siglo XI, los propios musulmanes que estaban aquí en la ciudad de Toledo también van a adoptar esta práctica que proviene del mundo romano y que pues obviamente les llega a través de esa influencia tardoantigua, ¿no?, de los visigodos y de los bizantinos, y empezarán a aplicarlo también en sus propias tumbas. Lo curioso de todo esto es que en el Islam no está en este sentido contemplado ni hasta cierto punto permitido el hecho de hacer una distinción del estatus social de la persona a la hora de enterrarse. Es decir, que de acuerdo al Islam, todas las personas, independientemente de su posición política, económica, social en vida, deben enterrarse de la misma manera. Esto es la teoría, pero la práctica pues, es ligeramente diferente, como ocurre casi siempre. Y lo que vemos es que claramente las grandes familias, esas élites musulmanas, sí que adoptan como algo propio precisamente esa tradición y esa práctica tardoantigua y pues se hacen partícipes de ello, de tal manera que a la hora de enterrarse también encargarán estas estelas, estos cipos, con este texto coránico o este texto en árabe, ¿no?, donde se hace referencia al tawhid, a la unicidad de Dios, a la creencia de cara al más allá, etc. En los primeros siglos la simplicidad era la norma, es decir, una persona simplemente al morir se le hacía el lavado, se le ponía el sudario y se enterraba directamente en el suelo sin ningún tipo de adorno, poco más o menos que una piedrecita para señalar dónde está la tumba y ya está. Sin embargo, en Al-Ándalus y especialmente en ciudades como Toledo, con esa gran tradición y toda esa historia antigua, ¿no?, tanto romana como visigoda, esto cambia, esto se transforma, y aquí sí que vemos pues, que al final los musulmanes toledanos de ese siglo X y de ese siglo XI eran musulmanes, claro, pero también eran toledanos y también eran herederos de una tradición hispano-visigoda que querían mantener. Esto lo que significa, y es por lo que quiero mencionarlo, es que al final esas influencias y esa continuidad no solo se refleja en la forma de vivir, sino también en la forma de morir. Y por eso no podemos entender ese inicio de Al-Ándalus como una ruptura total y absoluta, porque las evidencias hablan por sí solas precisamente de esa transformación, de ese mestizaje, de esa continuidad. Si observamos con atención, vamos a ver que estos tipos funerarios, algunos de ellos, conservan perfectamente esa forma y esa estructura que nos recuerda a estas estelas visigodas. En los casos, además, se reutilizaron pues, piedras antiguas, visigodas, sobre las que se escribió y se talló pues, ese texto en árabe. Y esto no es casualidad. En una ciudad como Toledo, donde ese pasado visigodo estaba tan presente en el paisaje y en la memoria, las comunidades musulmanas no destruyeron ese pasado, lo reinterpretaron, lo llenaron de nuevos significados. Y así, donde antes se tallaban y se grababan cruces o símbolos cristianos, ahora pues encontramos esos textos coránicos o esas inscripciones en árabe.
Donde antes se exaltaba el linaje familiar, ahora se proclamaba esa fe en Dios como único y la esperanza en la resurrección. Y sin embargo, la forma seguía siendo la misma. Este tipo de estelas funerarias tienen una fórmula muy concreta. Empiezan primero con la Besmala, es decir, Bismillah Rahman Ar-Rahim, que significa en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso. Seguidamente se hace una referencia a algún texto, a algún verso del Corán y después se cita el nombre de la persona fallecida, el grado de afiliación que tenga, pues hija de o nieta de, etcétera, para marcar ese estatus social y luego la fecha en la que falleció, así como referencias a esa unicidad de Dios, a ese tawhid, y finaliza con una súplica particular pues hacia ese difunto. En concreto, esta pone lo siguiente: en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, oh mortales, ciertamente la unicidad de Dios es verdad, y no os seduzca la vida de este mundo, ni os aleje de Dios lo que es ilusorio. Este es el sepulcro de Amira, hija de Muhammad ibn Muhriz. Falleció, se apiade de ella Dios, de día el lunes 14 de Muharram del año 468. Confesaba que no hay más Dios que Dios, Él solo, que no tiene asociado y que Muhammad es su siervo y enviado. Lo envió con la guía y la religión de la verdad para manifestarla sobre todas las religiones a despecho de los politeístas. Y que el paraíso es verdad y el infierno es verdad y que la hora del juicio final vendrá, no hay duda de ello, y que Dios resucitará a quien esté en los sepulcros. Bajo esta confesión vivió y bajo ella falleció y bajo ella resucitará viva. Aquí en este cartelito de al lado está la traducción y fijaros cómo empieza diciendo pues eso, Bismillah Rahman Rahim, luego cita una referencia del Corán, en concreto el capítulo número 35, la aleya número 5, luego te habla de quién está enterrada aquí o a quién corresponde esta estela, que en este caso sería Amira, hija de Muhammad ibn Muhriz, que por cierto era pues una familia de esa élite andalusí, ¿no? De hecho, el callejón de San Pedro aquí en Toledo, del que ya os hablé cuando hablábamos de la toponimia y de esas referencias en árabe, precisamente un siglo después de la conquista cristiana se llamaba así, ¿no? Darm ibn Muhriz, precisamente porque se presupone que en esa zona pues es donde tendrían la residencia o la vivienda pues parte de esa élite musulmana, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Amira, hija de Muhammad ibn Muhriz, ¿sí? El día 14 del mes de Muharram, porque el calendario islámico tiene otros meses con otros nombres distintos, del año 468, que viene a equivaler el año 1075. O sea, fijaros cómo es prácticamente, bueno, 10 años antes de que se haga la capitulación por parte del rey Taifa al-Qadir y pase a manos cristianas con la figura de Alfonso VI, ¿no? Luego vuelve otra vez a citar otra referencia del Corán, concretamente el capítulo número 9, la aleya número 33, y finalmente otra referencia más coránica, que es el capítulo número 22, la aleya número 7. Y al final es esa declaración de intenciones en la que ella misma, o bueno, dice, bajo esta confesión vivió, bajo ella falleció y bajo ella resucitará viva, porque los musulmanes sí que creemos en la resurrección. Entonces, bueno, este es un modelo, pero igual que está esta estela, pues también tenemos esta de aquí, un poquito más corta, un poquito más larga, ¿no? En función del texto, y esto tiene mucho que ver también precisamente con ese poder adquisitivo. Al final, si os fijáis, esta estela es más bajita que esa y esta de aquí es aún más pequeña. Por tanto, esa distinción tenía que ver obviamente con el estatus social y el estatus pues, político y económico que cada persona tuviese. Por eso digo que esto es parte de esa herencia tardoantigua, ¿no? Y romana, por el hecho de que obviamente las familias pudientes pertenecientes a esa élite eran las que podían costearse pues, un monumento representativo de unas mayores dimensiones, tal y como pasaba, ¿no? En el mundo romano. No hay más que ver pues, esos grandes mausoleos o ese tipo de estelas al final que se ubicaban al lado de las calles y de los caminos principales que conectaban con la ciudad.
que precisamente tenían esa función de que el viajero al pasear pudiese leer y recordar así al difunto, ¿no? Y por tanto, pues claro, los que estaban en primera fila con esas grandes piedras, pues eran las personas que podían costear mejor el alquiler o la parcela correspondiente, ¿no? O sea que es ese modelo que se extrapola al mundo andalusí. Y estas estelas son precisamente la fusión entre dos mundos. Digamos, esa tradición tardoantigua en el que la memoria queda plasmada a través de la piedra y ese mundo andalusí en que la memoria se refleja, ¿no? O se manifiesta a través de la palabra. Este diálogo entre piedra e inscripción que vemos aquí en estos tipos funerarios en el museo es el fiel reflejo de cómo el Islam no apareció de la nada, sino que se injertó sobre pues una tradición, una huella y una herencia que ya existía aquí, que era pues precisamente todo ese legado hispano-visigodo, ¿no? Y cómo a partir de ya formar parte de ese tronco central, lo que hacen es transformarse esas formas pero no perder la esencia, como todas esas influencias es lo que se traduce en que al final hablemos a día de hoy de un Islam andalusí que difiere totalmente de la idea que tenemos de Islam hoy por hoy en base a los ejemplos actuales. En Toledo esa continuidad se ve de una forma física con todo esto. Los musulmanes adoptaron la técnica, ¿sí? El uso de los materiales, las formas, pero lo que hicieron fue cambiar el contenido. Dicho todo esto, vamos ahora a el otro punto de parada para poder seguir entendiendo mejor y explicando esta continuidad de la que os hablo. Vamos hacia el circo romano, precisamente donde hay ese pasado imperial, romano, etcétera, y a día de hoy pues es el lugar donde se ubican los enterramientos. Ya estamos aquí, donde el circo romano, justo este parque de aquí delante con toda esta valla que veis aquí, es el recinto como tal conocido por todo el mundo, pero por las lluvias de ayer y por la previsión de lluvia que hay hoy, está totalmente cerrado, no se puede acceder y ahí es donde se ven perfectamente los luceros y distintos tipos de enterramientos también cristianos, pero digamos que esa zona está muy visible en cuanto a esa necrópolis, ¿no? Por las lluvias yo supongo que el suelo está embarrado, que hay algún tipo de riesgo y lo han dejado pues al margen, así que no puedo grabar directamente desde ahí, pero sigo estando, digamos, dentro del recinto o del espacio, ¿no?, que conformaría el circo romano, que tiene unas grandes dimensiones. De hecho, estos de aquí son restos del circo y aquí también detrás de mí, estos de aquí también se corresponden. Os traigo aquí, aun cuando esta zona no esté tan señalizada, porque sabemos que aquí a mis pies hay enterramientos islámicos que aún no se han excavado. De hecho, todo esto se encontró porque a raíz precisamente de unas lluvias empezaron a salir restos humanos de entre el barro cuando los coches podían aparcar en este espacio de aquí pues con las propias ruedas, ¿no? Al encallarse o al remover todo ese barro empezaron a salir restos. Llamaron a la policía para poder ver de qué se trataba, creyendo que quizás eran restos humanos pues, actuales, quizás de algún asesinato, en fin. Y a partir de ahí se procedió a habilitar la zona y un poco a excavarla, a tratar de investigar de dónde venían estos restos. Así fue como se descubrió esta necrópolis islámica del siglo X. Si os fijáis, a día de hoy hay una valla de madera alrededor de todo este sitio, de toda esta explanada, ¿la veis por aquí? Precisamente para que los coches no aparquen aquí dentro, porque en situaciones o en contextos similares de lluvia con el barro en que se remueve toda la tierra, pueden seguir apareciendo enterramientos. Es decir, toda esta parte que veis con el césped aún tiene estas tumbas del siglo X intactas. Algo que hacemos los musulmanes cuando vamos a un cementerio a día de hoy es el hecho de recitar Sura al-Fatiha, ¿no? Es como hacer es el primer capítulo del Corán y es como hacer una petición especial por esos difuntos, ¿vale? O sea, hay que tener mucho respeto a estos lugares. Y bueno, os lo enseño porque justamente aquí veis que el suelo está totalmente con piedras. Esta zona que está delimitada con las piedras es la zona que sí que se ha excavado. Fijaros todo lo demás con césped que hay aún por excavar.
para que veáis las dimensiones que tendría esta necrópolis y que no solo incluye toda esta zona de aquí del parking, sino también toda esa zona de allí detrás por donde seguiría ese circo romano. Estamos hablando de esos enterramientos de época califal, que en un primer momento, como ya he comentado donde los tipos, pues obviamente serían enterramientos sencillos y que luego poco a poco, a medida que se institucionaliza o cobra protagonismo en este sentido en la escuela de jurisprudencia malikí, también ese dogma se traslada a ese rito funerario, ¿no? Estableciendo pues mucho más cuál es la normativa o la forma de enterrarse, de tal manera que tiene que ser pues de cúbito lateral, ¿no? Con la cabeza orientada hacia la Meca, en el sudario, con las piernas flexionadas, etcétera, etcétera. Esto es lo que os comentaba en relación a los cipos, como la teoría dice una cosa y al final en la práctica también vemos otra. Pero esa evolución de cómo se entierran también se ha podido observar en esos enterramientos. Hay una visita guiada que hago junto con otro compañero que es arqueólogo, que la sacamos solo una vez al mes, que es una ruta que se llama Entre el cielo y la tierra, los rituales funerarios en el Toledo medieval, ¿no? Donde hablamos precisamente de estos enterramientos islámicos y donde comparamos el rito funerario de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes. Por una razón muy sencilla, no desde el morbo, porque por sí mismo, pues el saber que unos se enterraban de una forma o de otra puede ser curioso, pero hasta ahí. Es porque al final esa muerte también nos está hablando de la vida, nos está hablando de la trascendencia de las creencias que cada uno de ellos tenía. Y ese valor humano, ese valor social y ese valor cultural es lo que hace interesante esta ruta. Es una ruta simbólica muy, muy, muy bonita. Ahora la vamos a volver a ofrecer el día 22 de noviembre. Te voy a dejar por aquí el cartel y la información por si te interesa. Y ahí pues vemos todo esto mucho más en detalle, además de recrear pues ese rito y esa forma que tenían de actuar los musulmanes andalusíes desde el momento en el que fallecía una persona hasta que era trasladado aquí, al punto del cementerio. Obviamente en las fechas en las que estamos, en que la gente celebra Halloween o que es el Día de Todos los Santos y demás, y que la gente tiende pues a tener mucho más presente a la muerte, ¿no? Y también pues a ese más allá, me parecía importante hacer este vídeo y remarcar la importancia de toda esta parte de nuestra historia, porque estos cementerios islámicos nos están dando muchísima información sobre los habitantes de ese Toledo andalusí, ¿no? de esa antigua Tulaétula, de ese contexto de Al-Ándalus en el que, como ya he explicado otras veces en otros vídeos, hablamos de que la mayoría de la población era población autóctona. En este caso, además, hay una tesis doctoral de Isabel, de una antropóloga física, que ha estudiado distintos enterramientos islámicos que se ubican en la zona de la Vega Baja, por aquí. Bueno, hay diferentes, digamos, contextos de donde ha podido extraer un análisis osteológico, ¿no? Y antropológico de esos restos óseos. Y los resultados, precisamente, hablan de esa continuidad en la población. De gente autóctona que lo que hace es adoptar una nueva creencia y será enterrada bajo esa nueva creencia. Por eso es esto. Estas tumbas, estas referencias, son un ejemplo más que se suma a todos los que ya he explicado, porque al final la evidencia documental, la evidencia epigráfica y la evidencia arqueológica es bastante extensa, que nos permite afirmar el hecho de que los musulmanes que vivieron en Al-Ándalus, al menos estoy refiriéndome en este caso a la ciudad de Toledo, era población autóctona, es decir, no podemos extranjerizar el Islam. No podemos extranjerizar a los musulmanes. ¿Que habría en ese Al-Ándalus gente de otras procedencias? Por supuesto, tampoco voy a negar la presencia de amazigh, la presencia de árabes, pero el grueso de la población era gente local. Y por eso yo siempre explico que en ese relato es importante tener en cuenta esa continuidad, para que cuando hablemos de la comunidad mudéjar, cuando hablemos de los moriscos, seamos justos a través de esa historia y podamos hablar con propiedad y con total certeza de que en todo momento nos referimos a españoles, españoles que sufrieron discriminación, españoles que fueron
rechazados, que fueron discriminados y que finalmente fueron expulsados. No es esta idea de estuvieron aquí y se los expulsó, porque no, estamos hablando de gente como yo, de españoles de toda la vida. Por cierto, inciso, la gente me conoce como Aisha, pero este es un apodo. Sí, este es como mi nombre musulmán cuando yo me convertí, pero mi nombre oficial es Cristina Fernández Marín, ¿vale? O sea, yo soy española de toda la vida, de mi familia, toledana de siempre, ¿sí? Porque hay gente que piensa que soy árabe, incluso hay gente que me lo dice por la pronunciación, ¿no? De las letras, puntualizar eso, soy española. Yo sería esa persona que en esos contextos anteriores viviría en Al-Ándalus como musulmana, pasaría luego a formar parte de esa comunidad morisca, mudéjar, luego pasaría a ser morisca y mantendría el Islam de forma clandestina para finalmente ser expulsada. Yo sería ese ejemplo de española autóctona a la que expulsan de su propio país. Y como yo, habría muchísima gente. Así que por eso es importante hablar de estas referencias y dejar, por favor, de extranjerizar a todo y a todos. Porque al final no solo es un discurso simplista, sino que es injusto. Injusto hacia el pasado e injusto hacia el presente. En fin, volviendo al tema que nos ocupa, este circo romano pasó a tener otra nueva función, ¿no? La de necrópolis. E igual que los romanos pues acostumbraban a enterrar a sus difuntos fuera de la ciudad, extramuros, pues en el caso del mundo andalusí también nos encontramos con esta misma realidad. De hecho, los cristianos van a ser los únicos que van a enterrarse intramuros, rompiendo totalmente con ese modelo y con esa tradición, mientras que los musulmanes andalusíes siguen esa misma lógica. Es decir, lo que vemos es que lo antiguo, lo heredado, sigue marcando la geografía de los espacios. Aunque la sencillez era la norma, pues tal y como os he enseñado antes en el Museo de Santa Cruz, lo cierto es que en la práctica pues estas familias pudientes sí que hacían esa distinción, colocando encima de sus tumbas pues esas estelas como las que os he enseñado en el museo. Lo interesante es que este espacio, pensado originalmente para la gloria terrenal, se convirtió al final en un lugar para la trascendencia, para el recogimiento, para el silencio. Es la paradoja de Toledo. Cada capa de su historia se apoya sobre la anterior sin borrar todo lo que hubo antes. Por eso cuando decimos que el Islam llegó a la península, en verdad deberíamos decir más bien que se transformó, adaptándose a una memoria material que ya existía. Las piedras, las tumbas, los ritos, si os fijáis, hay un hilo conductor que conecta ese pasado tardoantiguo con ese mundo andalusí. En la forma de morir, los toledanos del siglo X heredaron tanto como en la forma de vivir. Y esto nos enseña algo muy importante, y es que la historia de Toledo no se entiende como una sucesión de rupturas, sino como un largo proceso de mestizaje cultural, donde cada época añadió su propio detalle. Así que la próxima vez que paseéis por aquí, por el circo romano, o que vayáis al Museo de Santa Cruz, recordad esto: no solo estáis viendo piedras, no solo estáis viendo pasado, estáis viendo las huellas de una memoria compartida que ha perdurado con el paso de los siglos y que sigue hablándonos a día de hoy de esa historia y con ella de nuestra propia identidad. Espero que esta historia que he compartido hoy, aprovechando las fechas en las que estamos, te haya dado que pensar, te haya invitado a la reflexión y haya sido también un punto interesante que quizás desconocías con respecto a la forma en la que se vivía y también se moría aquí en la ciudad de Toledo. Ya veis que la entrada al circo romano está cerrada, como os he dicho, pero aquí dentro también encontramos más enterramientos y más evidencia de todo lo que os he contado.